Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Quieres saber en qué consiste la inviolabilidad del rey? Asimismo, ¿quieres saber también qué posibilidades ofrece nuestra Constitución española para su modificación, derogación o ampliación de esa inviolabilidad real? Pues son conceptos del tema 3 de la oposición de ingreso a Policía Nacional. Sígueme, soy Antonio Bellido, tutor coordinador de CBPOL, y comenzamos. El artículo 1.3 de la Constitución española, título preliminar, establece que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Bien, son conceptos que hemos desarrollado ya en el tema 3, pero que vamos a dar una puntualización en esta breve pildorita sobre la inviolabilidad, esa prerrogativa que tiene la persona del rey, que viene ya de antaño, viene ya incluso de la Edad Media, pero que se ha mantenido en nuestra Constitución por distintos factores que nosotros no vamos a entrar a desarrollar. El título 2 de la Constitución española desarrolla esa premisa constitucional del artículo 1.3 de la monarquía parlamentaria como forma de Estado. El artículo 56.3 establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos serán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, esto estoy leyendo literalmente, careciendo de validez dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. Vamos a explicar rápidamente este breve artículo que va a dar pie a la segunda parte de esta breve pildorita. El hecho de que la persona del rey sea inviolable constitucionalmente significa que no tiene que dar cuentas ni desde los puntos de vista penal ni civil respecto a su conducta. Es hoy objeto de un crudo debate en el ámbito político español, que nosotros lógicamente estamos ajenos a ello. El no estar sujeto a responsabilidad también es objeto de un duro debate. Los actos del rey estarán refrendados siempre de la forma del artículo 64, es decir, son refrendados por el presidente del gobierno y en su caso por los ministros competentes. Hay alguna excepción, por ejemplo, la propuesta y el nombramiento del presidente del gobierno será refrendada por el presidente del Congreso, así como la disolución de las Cortes Generales previstas en el artículo 99 de la propia Constitución, que es ese artículo que se produce cuando no ha sido posible por ninguno de los mecanismos la elección del presidente del gobierno. Dicho esto, ya hemos visto cómo la persona del rey no está sujeta a ningún tipo de responsabilidad y sus actos serán siempre refrendados. Bien, el artículo 65.2 no está sujeto a refrendo porque habla de la elección de personal y directrices de su casa real. Podríamos hablar mucho sobre la inviolabilidad del rey, pero no es el momento. Sí es verdad que el rey puede ser inhabilitado por las Cortes Generales, sí es verdad, pero tampoco es objeto de esta breve píldora. Estamos hablando de la inviolabilidad por un lado y para terminar, mejor dicho, para seguir desarrollando esta breve pildorita, de la posibilidad de que las Cortes Generales procediesen a la modificación, derogación, eliminación, abolición o ampliación de esa inviolabilidad. La razón por la que esgrimo esta breve pildorita es porque actualmente en España, a nivel político, existe una tendencia al debate político, lógicamente, como he dicho anteriormente, nosotros no vamos a entrar en eso ni a favor ni en contra, ni de ninguna manera, por supuesto, pero sí es importante desde el punto de vista del temario que veamos si es posible modificar, eliminar o abolir o ampliar, si fuera el caso, esa inviolabilidad. Pues entramos en el apartado del título 10 de la Constitución, que es la reforma constitucional. Artículos 166 a 169 de la propia Constitución española. Y en esos artículos establece la propia Constitución española que hay dos formas de modificar la propia Constitución española. Establece que hay una parte esencial y otra parte no esencial. Realmente esto no es ni más ni menos que una disquisición de la propia doctrina, porque los artículos que hablan sobre la reforma constitucional no hablan sobre parte esencial o parte no esencial, sino que habla el artículo 167
que los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. Es verdad, y este es el artículo 167, que luego es matizado con el artículo 168, que es el que habla de la parte ya esencial. La propia doctrina ha elaborado que en función de estos dos artículos, este primero que hemos leído, de los 3/5 de cada cámara, sería la reforma de parte no esencial. Y el que vamos a leer ahora es el artículo 168, que dice que cuando se propusiere la revisión total de la Constitución, revisión total, o una parcial que afecte al título preliminar, al capítulo segundo, sección primera del título primero, o al título segundo, es decir, la corona, se procederá a la aprobación por mayoría de 2/3 de cada cámara. Se refuerza para que pueda ser rígida, más rígida, esa reforma constitucional. Bien, vamos al asunto que nos interesa. La inviolabilidad del rey forma parte del artículo 56.3 que acabamos de ver en la presentación anterior, es decir, del título 2, que es la corona. Ahora, bien por parte de iniciativa del gobierno, bien por parte de las Cortes Generales, bien por parte de las comunidades autónomas, alguien quiere que se reforme esa inviolabilidad. Ya digo, la iniciativa de gobierno, Cortes Generales, Congreso, un quinto, en fin, o las comunidades autónomas. Quieren que se reforme esa inviolabilidad. ¿Qué se necesitaría? Dado que la inviolabilidad del rey pertenece al artículo 56.3, que está dentro del título 2 de la corona, sería objeto de una reforma agravada, especial, extraordinaria, de parte esencial, como tenemos aquí arriba. Con lo cual, ya nos olvidamos de la parte no esencial, que es el resto de títulos, del 3 al 10, nos olvidamos, porque no es el objeto de esta breve pildorita. Sin embargo, sí es objeto la inviolabilidad del rey, su reforma, dentro de este apartado. ¿Qué se necesitaría? Pues miren ustedes, señoras y señores, necesitarían en un principio una mayoría de 2/3 de cada cámara. Por ejemplo, el Congreso de los Diputados son 350 diputados y diputadas. Se necesitarían una mayoría de 233 diputados para su aprobación. Es una mayoría muy cualificada. Hoy día, si somos un poquito observadores de la realidad, sería imposible esa mayoría por la diversidad de grupos políticos totalmente discordantes, muchos de ellos en sus planteamientos. Hoy día sería impensable. Pero fíjense ustedes, vamos a pensar que esa mayoría de 2/3 se ha conseguido en cada cámara. Se procede a la disolución de las Cortes Generales. ¿Para qué? Para convocar elecciones generales, con todo el procedimiento que ya hemos estudiado en los temas de las tres fundamentalmente, y las nuevas Cortes Generales deberían de ratificar y aprobar nuevamente por 2/3 esa reforma constitucional. Una vez ratificada esa reforma, las nuevas Cortes deberían someter a referéndum esa reforma sobre la inviolabilidad del rey, en caso de que estamos hipotético que estamos hablando. Fíjense ustedes la rigidez característica de la Constitución que ya hemos hablado en más de una ocasión. Y claro, ese referéndum puede aprobar o no lo que sus señorías del Congreso y del Senado han aprobado en 2 ocasiones. Si el pueblo aprobase esa reforma, evidentemente lo propuesto sería ley. Pero el pueblo puede que no lo apruebe, con lo cual lo propuesto no va a ninguna parte. Y fijaros bien el movimiento legislativo que se ha producido con una primera votación reforzada de 2/3, una disolución, unas elecciones generales, una nueva ratificación de las cámaras y un referéndum sobre dicha ley. Repasamos. Como consecuencia, ¿sería posible hoy día? Por ser posible, legalmente es posible. Otra cosa es que la oportunidad política del momento no lo hizo porque las mayorías no son las que son. Pero lo que a nosotros nos interesa de la pildorita de hoy, y con esto termino, es que para reformar el título 2 o cualquier apartado del título 2 o una revisión total de la Constitución o del título preliminar o de los títulos, el capítulo segundo, sección primera del título primero, derechos fundamentales, 14 al 29 y el 30.2,
Esto lo hemos estudiado bien, y el título 2 hace falta una mayoría muy reforzada y un procedimiento muy rígido para la modificación de la propia Constitución española. Con esto me despido, no quiero ser demasiado pesado sobre este tema, pero creo que ha quedado claro, a propósito de la inviolabilidad, que no es ni más ni menos que el leitmotiv, que es la excusa que yo he cogido para hablar de la reforma constitucional de parte esencial. La parte no esencial, resto de títulos, una mayoría de 3/5, con una serie de prerrogativas mucho más. Es más, solamente el acuerdo de dos grupos políticos mayoritarios que tengan esos 3/5 han modificado ya en 2 ocasiones la Constitución española. Hasta aquí, hemos terminado, espero que os haya sido útil, soy Antonio Bellido y hasta la próxima, amigos y amigas. Surge el coraje como brisa que acaricia.